Bien, entonces sí pueden visualizar correctamente la diapositiva, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien, entonces nosotros hemos dicho que las estructuras metálicas no trabajan o no se utilizan solamente para un uso específico, ¿no? Pueden tener muchos usos, o un uso estructural, uso no estructural. En el caso de la imagen que ustedes están visualizando, se tiene una estructura tipo cobertura con una forma bastante peculiar, ¿no? Como les indicaba acá el arquitecto que ha desarrollado la parte del diseño, se ha inspirado bastante y en función también de lo que el planteamiento que requería el cliente, ¿no? Justo en eso estamos ahorita de finalizando. Apenas finalicemos también, espero que en el transcurso de estos días yo les voy a estar compartiendo el material de todos los planos. Por ahora todavía estamos en proceso. Está interesante, ¿eh? Miren ustedes, el planteamiento del arquitecto es justamente que sea vistoso la cobertura, ¿no? Que sea justamente el punto que llame la atención. Es un centro de autoservicio para lavado, para cambio de aceite, lubricentro también, con una sala de espera y una entrada para una cochera particular. Entonces, y justo está en esquina, ¿no? Hubo una consulta también en la sesión anterior respecto a las consideraciones de viento. Entonces depende mucho del material, por ejemplo, que va a tener, ¿no? En este caso se está diseñando con policarbonato, entonces se ha considerado todos los detalles del viento, ¿no? Es aquí, en Trujillo para el compañero que está, Jorge. La zona de Trujillo, estimado Jorge. Entonces, a ver, todavía está en proceso, obviamente va a tener y todavía algunos cambios, pero más o menos esta sería la planta de la cobertura, ¿no? Se está planteando solamente con algunos pilares, como ustedes lo pueden visualizar, tiene 14 metros por 14 en planta y todavía, repito, está en proceso de algunas revisiones. Justamente estos días estamos terminando el tema del análisis. Entonces pueden ver que la estructura metálica no solamente tiene usos grandes, ¿no? Puede ser también empleado en elementos también pequeños, dependiendo de muchos aspectos, ¿no? Principalmente acá, por ejemplo, el tema arquitectónico que ha querido darle el encargado, ¿no? Estas son las secciones de viga. Como ustedes pueden ver, es una sección eh, que está tomando el tipo de armadura con un zigzag. Estamos todavía, repito, en parte de planteamiento. Hay algunos detalles que todavía se van a tener que replantear respecto al tema soldadura, pero la parte que sí ya está culminada justamente es nuestra parte de diseño. Y el diseño, para el tema de diseño, repito, es indistinto el material, ¿no? O sea, para el proceso de diseño podemos utilizar distintos softwares que aplican, por ejemplo, para el concreto armado, como también para nuestros elementos de estructura metálica. El diseño lo he elaborado en el programa SAP 2000, y se han hecho las consideraciones necesarias, ¿no? No solamente respecto al peso, al tipo de uso, sino también respecto, a ver qué pasó, ¿por qué no? Ahí está. Sino también al tema sísmico, a todos los aspectos, ¿no? Está cimentado en concreto, entonces se ha tenido que hacer también un diseño específico para el anclaje que va a tener en el concreto, ¿no? Lo que ustedes están viendo en pantalla es un diagrama de la manera en la que se va a comportar la estructura a efectos de sismo y viento al mismo tiempo. ¿Sí se puede apreciar el movimiento? Sí, ingeniero. Bien, a ver, para este tipo, a ver, preguntan en el chat qué tipo
¿Qué tipo de software son los más amigables para el modelamiento y análisis? A ver, para el tipo de estructuras que no son convencionales, el más amigable y más, digamos, clásico y tradicional es el software SAP 2000. Eh, Existen otros softwares también que hoy en día tienen la misma interfaz, pero que no permiten hacer un dibujo tan detallado, ¿no? En el caso de todos los softwares, al menos el que mejores detalles permite para el dibujo y el análisis es justamente este programa, ¿no? El SAP 2000. A ver, hay otra consulta de Erika. Colores. Ah, ya. En este caso los colores son una referencia, ¿no? Como les indicaba, acá se está mostrando eh, prácticamente el diagrama de deformadas, como ustedes pueden ver en la parte izquierda. Y lo que nos indica principalmente los colores es en dónde hay más desplazamiento y en dónde hay más rigidez. Entonces, por ejemplo, hay una parte que está azul. Si bien es cierto, se está desplazando, pero como ustedes pueden ver en la escala en la parte izquierda, no hay no hay un factor de movimiento. Entonces, esto nos ayuda a identificar principalmente el comportamiento en cuanto a los desplazamientos en la estructura, ¿no? Y es, repito, referencial porque de todas maneras hay que analizar elemento por elemento, ¿no? Siempre hay que hacer la verificación elemento por elemento. Había otra consulta también para edificaciones, el ETAPS, dice Erika. Efectivamente, como les indicaba, hoy en día hay muchos otros también, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo también y dominando un poco más la herramienta del robot estructural, que está un poco más ligada a la metodología BIM, pero en algunos aspectos todavía, como es un programa que, digamos, no ha tenido tanto desarrollo, tiene algunas limitaciones, ¿no? Todavía está en proceso, pero es muy útil porque ya se puede trabajar con otros softwares que están dentro de la metodología BIM, pero para edificaciones, para lo que viene a ser el tema de diseño en concreto y sistemas estructurales aporticados, muros de corte, etcétera, el ETAPS es mucho más práctico que el SAP. En el SAP también se puede trabajar también. Y yo ahora en las últimas versiones ya son prácticamente, tienen la misma interfaz, ¿no? En tanto el ETAPS como el SAP, porque son de la misma empresa. Entonces, ya en cuanto a interfaz, no hay mucha diferencia, ¿no? Principalmente la diferencia está en algunas funciones que presentan cada uno de los programas, como por ejemplo en el caso del SAP, el modelamiento que te permite, ¿no? Uy, hay una consulta interesante, dice Luis Vilches. Ah, pero antes de Luis hay otra consulta. Vamos a abrirlo acá mejor, más rápido. A ver, vamos despejando acá la parte de consultas. A ver, Jorge nos dice, esa cobertura en caso de lluvia, escurre y llueve en Trujillo. Bueno, no hay mucha lluvia aquí en la zona, pero de todas maneras tiene caída, aunque en esta parte pareciese que no, pero sí tiene su... A ver, miren, en esta parte, sí se ve lo que estoy rayando. Sí, ingeniero. Sí tiene, y también tiene su sistema de drenaje. Por otro lado, el detalle que tiene la estructura es que justamente, bueno, no sé si se ve en planta, pero es un lavadero de carros, ¿no? Entonces, a ver, si bien es cierto acá, esta justamente es la zona donde más curva se genera y digamos por el tema de la lluvia, pero también tiene una pequeña inclinación en este sentido, de tal manera que permite el drenaje correcto del agua de lluvia, ¿no? El drenaje pluvial. Sin embargo, no se ha considerado ni canaletas ni ningún otro detalle porque debajo va a estar el lavadero de carros, así que ahí sí tiene abajo su sistema de drenaje interno, ¿no? Por el sistema ya de lavadero. Entonces sí tiene, acá no llueve mucho, pero sí se han presentado casos de lluvia en años anteriores, ¿no? Sobre todo por el fenómeno del niño aquí en Trujillo.
Y vamos a la otra consulta. Luis Vilches nos dice, ingeniero, disculpe, ¿cuánto se cobra aproximadamente por metro cuadrado de estructura metálica o de qué forma se puede sacar un precio? Bueno, para el tema estructural sí se maneja por metro cuadrado efectivamente y va a depender de muchos aspectos, ¿no? De qué va a constar el trabajo, si es solamente el diseño, si vamos a tener diseño y diseño más dibujos, detalles. ¿No? Ahora recordemos que para el diseño siempre hay una etapa de visitas técnicas, ¿no? Entonces es un poco complejo toda esta etapa y depende mucho también de dónde va a estar el proyecto, ¿no? Pero un precio estándar por metro cuadrado de diseño estructural en estructura metálica está entre $3 a $4 el metro cuadrado de diseño. Se puede hacer por menos, se puede, dependiendo de, como les repito, de las características que tenga el proyecto, ¿no? Y también de con quién se está, con quién se está trabajando. Entonces, bueno, en tema precios también es lo mismo que colores, ¿no? Ahí sí ya depende también depende de mucho de gustos y gustos y colores específicamente. Bien, entonces miren, el ejemplo justamente iba por el tema del tipo de usos, ¿no? Que nosotros le damos a las estructuras metálicas. Entonces, miren, por acá tengo también ya los renders del arquitecto. Que repito, estamos todavía en planteamientos, pero lo que el cliente quiere y quería era justamente ver si quedaba o no quedaba bien su idea, ¿no? Entonces el arquitecto ha hecho unos renders previos. Todavía acá vamos a hacer todavía algunas correcciones, no solo a la estructura metálica, sino también a la parte del resto de infraestructura, ¿no? Pero miren, ustedes pueden ver entonces cómo va a quedar la estructura, ¿no? Acá, miren, sí, acá se nota mucho mejor, ¿no? Tiene la inclinación para este lado. Uy, tiene la inclinación para este lado por el tema del drenaje pluvial, justo que consultaba también uno de sus compañeros. Y no solamente hay estructura metálica acá en la cobertura, pero es la parte más interesante, ¿no? Como ustedes pueden ver también acá, la parte de la entrada y salida justamente también tienen una estructura más o menos de esta manera, que lo van a ver. Lo van a ver en otras vistas. Y todo el cerco, obviamente, ¿no? Como ustedes pueden ver, todo el cerco también tiene estructura metálica. Entonces, tiene distintos usos, muchos usos. Acá hay otra, una vista de toda la esquina, justamente quedaba en esquina, queda todavía en esquina el predio. Aquí hay una vista desde la altura, ¿no? Acá falta, aquí va a ser también la zona de cambios de aceite. Aquí también va a haber otra cobertura metálica, pero más pequeña, ¿no? Aquí también va a tener su cobertura. Estamos todavía en planteamiento, pero más o menos así va a quedar el proyecto, ¿no? Sí, uy, el arquitecto que está diseñando es muy bueno, la verdad, y lo enamoró al cliente con su primer bosquejo nada más de la idea de hacer una forma extraña la cobertura, ¿no? Y va a ser el centro de atención en realidad. Está interesante, está interesante. El único trabajo ha sido para mí, ¿no? Para poder estructurarlo. Ha sido el detalle, ¿no? De poder dibujarlo exactamente en el programa, incluirle todos los detalles, hacer la investigación para los perfiles, los detalles. Ahí ha estado el trabajo. Sí, sí, muy bueno. El arquitecto depende mucho, pero como conversamos también en la sesión anterior, hay que buscar siempre un equilibrio, ¿no?
El arquitecto quería más grande la cobertura, pero ya para hacerlo más grande se necesitaba más pilares, o sea, más apoyos, y ya no permitía también el tema estructural, ahí por el mismo peso y todo, ¿no? Entonces se ha buscado un equilibrio entre lo que el arquitecto planteó en un inicio y el tema también, seguridad y tema económico, ¿no? Si lo hacíamos también más grande, debería tener más apoyos, lo que también incluía más costo, ¿no? Más costosa la edificación, más costosa la construcción. Entonces siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que se necesita, lo que va a quedar bonito, lo que va a quedar seguro, en función de esos parámetros, entonces se busca siempre un equilibrio, ¿no? Bien, entonces, eso señores, de lo que les comenté y les ofrezco, si lo terminamos en estos días, les estamos compartiendo el material para que ustedes puedan ver todos los detalles de los planos, puedan ver las características de la cobertura, ¿no? Ahorita estamos todavía en pleno proceso de planteamientos y falta diseñar todavía el tema de concreto, estamos todavía haciendo las modificaciones. Bien, entonces, a ver, vamos continuando con el desarrollo. Bien, comentamos en la sesión anterior y también como parte preliminar que el acero entonces como material de construcción tiene distintos usos. A ver, permítame, ¿dónde está? Listo. Bien, comentamos entonces que tiene distintos usos y ahora lo estamos viendo y comprobando y que también tenía muchas ventajas, ¿no? Tenía muchas características que hacían que el material justamente sea un material estructuralmente perfecto, ¿no? Justamente porque tiene poco peso y permite grandes luces. En el caso, por ejemplo, de la cobertura que estábamos viendo, tiene aproximadamente 14 de área total, y solamente tiene 4 parantes. Entonces, nos permite hacer buenas o grandes cosas, a diferencia del concreto, que es justamente aquí en el Perú uno de los elementos más utilizados para los diseños, para las edificaciones, las construcciones. Entonces, a diferencia del concreto, tiene una gran ventaja que es su peso, ¿no? Obviamente el peso y su alta resistencia. Nos va a permitir y nos permite entonces generar estructuras grandes, estructuras diferentes y estructuras entonces novedosas, ¿no? Lo utilizamos mucho, por ejemplo, en los puentes, que también vamos a ver, en las torres, en los elementos tipo torres y otro tipo de estructuras en donde se aplica muy bien el material, ¿no? Es un material muy versátil. Conversamos también entonces de que el acero como material de construcción, material puede tener distintos usos, el uso estructural y el uso no estructural. Entonces cabe mucho también en saber identificar y poder ubicar los elementos en donde nosotros encontramos el acero, ¿no? Y podemos tener distintos tipos de configuraciones estructurales, distintos tipos de sistemas en función de cómo se están agrupando los elementos, pero cabe justamente el criterio de saber diferenciar qué tipo de elementos son y qué función están cumpliendo dentro de ese sistema. Bien, como ustedes ya habrán notado y también lo comentamos, en otros países ya se ha desarrollado mucho más se ha normalizado también el uso ya del acero como material de construcción. Es un estándar. En otros países se construye ya en función de estos elementos, ¿no? El concreto ya quedó prácticamente atrás respecto a este uso. En otros países es un estándar que construyen las edificaciones con acero, que construyen edificios con acero. Y entonces están muchos más avanzados en el tema normalización, están muchos más avanzados también en el tema de construcciones. Por eso es que logran, por ejemplo, edificios de gran altura, ¿no?
se logran edificios de muchos, muchos niveles por justamente el beneficio del acero, que tiene alta resistencia, poco peso, tiene un buen rango elástico, ¿no? Tenía buena durabilidad, permitía también la mejora en los procesos constructivos, ¿no? A diferencia del concreto, que tenemos que hacer el vaciado, el encofrado, desencofrado, el proceso de curado. eh, el acero solamente hay que armarlo, hay que... Bien, hola, hola. Hola, ¿y se escucha? Listo, hola, hola. Ahí está, muchas gracias. Avísenme, avísenme, por favor. Acá está fallando mi consola, creo. Bien, gracias, gracias. Avísenme, avísenme, por favor. Les agradeceré bastante. Bien, entonces comentábamos que la facilidad para el procedimiento constructivo del acero también es una de sus ventajas. Sobre eso ya también hemos ampliado un poco al respecto. Hay otros tipos de elementos, entonces, por ejemplo, ¿no? Grandes construcciones que son muy conocidas y que están hechas en función de este elemento de construcción, ¿no? Esto y el vidrio son justamente los dos materiales que han revolucionado el sector construcción en otros países, ¿no? Acá todavía estamos poco a poco haciendo la transición, poco a poco estamos ya conociendo y aplicando mucho más estos elementos. Sin embargo, no son de uso tan común, ¿no? Todavía seguimos en el concreto, en la albañilería. Los otros tipos de proyectos de infraestructura en donde se utiliza el acero suelen ser los puentes, ¿no? Los puentes son un elemento que necesita justamente de características mucho más resistentes que el concreto. Entonces se suelen utilizar estos elementos, ¿no? A ver, vamos abriendo el chat, por ahí están comentando. Luis nos dice, aquí en Pucallpa los centros comerciales son más de acero por las torrenciales lluvias, a que el concreto le sale mucho moho. Bueno, el acero también tiene su desventaja respecto a la humedad. Habría que plantear muy bien la ubicación la ubicación y la protección también de vida, ¿no? El concreto de igual manera, el concreto no es que se comporte mal respecto a la lluvia, sino que también hay que tener las consideraciones necesarias para poder protegerlo, para poder utilizar los aditivos necesarios, un correcto sistema de drenaje, es también todo un tema, ¿no? Pero en el tema de centros comerciales, por ejemplo, ¿no? A nivel nacional, aquí en el Perú están los centros comerciales como Sodimac, Real Plaza, ¿no? Promart, que son justamente tiendas por departamento que han utilizado este tipo de sistemas en acero y prefabricados, que les permiten también un procedimiento constructivo mucho más rápido. Dice, ¿qué más? Otra consulta. Dice, las Torres Gemelas en Estados Unidos estaban hechas de estructura de acero. A eso sí, Jorge no sabría decirte. Dice, ¿a qué se debe que se derrumbó? Las Torres Gemelas, eso sí es un tema de historia, justo que estamos en estos días, ¿no? El 11 de septiembre que ya pasó. Sería un mantenimiento para las estructuras. Bien, bien, continuemos, continuemos. Entonces, miren. En el tema de puentes, sí, aquí en el Perú se está utilizando bastante, ¿no? Justamente aquí en La Libertad se está desarrollando, aquí en los alrededores de la ciudad de Trujillo, el puente Virú. En estos días está en el está todavía en proceso de construcción, está en la etapa todavía de desarrollo. Entonces, se está gestionando el proyecto, se está ejecutando y está hecho también en función de elemento de acero, ¿no?
estructura metálica como tal. Aquí está en la foto el gobernador de la Libertad que ha llegado para la foto y a la obra. Bien, entonces recordemos las ventajas de las que hemos conversado. Para esto ya hemos visto también que es resistencia, entonces nos genera muchas ventajas como material, es decir, ¿no? Obviamente depende mucho de cómo nosotros constituyamos nuestro sistema estructural, pero como material el acero entonces presenta alta resistencia. Presenta también uniformidad y homogeneidad. Ojo, vamos a ver que esto también depende mucho del tipo de perfil. Y hoy justamente vamos a hablar de los tipos de perfiles. Entonces, pero como material, repito, entonces sí presenta uniformidad y homogeneidad, presenta un buen rango elástico, a diferencia del concreto. Sobre todo, por ejemplo, esto pasa mucho en el concreto. A ver, miren, esto pasa mucho en el concreto. Sí se puede visualizar pantalla negra. Sí, ingeniero. Miren, normalmente las personas que tienen o digamos no tienen el conocimiento y la formación respecto a los temas estructurales, muchos creen que aumentando la resistencia al concreto, por ejemplo, van a hacer una vivienda mucho más segura. Este es nuestro gráfico de esfuerzo de formación. Ay, vamos a hacerlo de nuevo. Ya, nuestra deformación unitaria y nuestro esfuerzo, el gráfico de esfuerzo de formación. Y voy a dibujar dos curvas que van a representar a dos elementos o dos tipos de concreto. El primero, el que está en rojo, va a representar a un concreto estándar de 210 kilogramos, de resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el segundo, vamos a decir que es un concreto de 280. Bien, entonces, si tenemos nuestro gráfico de esfuerzo de formación, la interpretación creo que es bastante sencilla. Nuestro elemento de mayor resistencia en el caso del concreto, ¿sí? Presenta una deformación menor, ¿sí? Correcto. Entonces, miren, ¿y esto cómo se traduce a un efecto práctico o a un caso real de comportamiento estructural? Quiere decir que un concreto, mientras mayor resistencia tenga, menos capacidad de deformación tiene, ¿no? Y estructuralmente, hablando de su comportamiento, por ejemplo, en el caso de una viga, en el caso de una viga, este concreto se deformará mucho menos. Deformación uno. Si, sin embargo, si yo tengo mi concreto estándar de 210, la deformación será mucho más notoria. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, a una edificación? Esto en el caso del concreto, ¿no? ¿Cómo afecta esto a mi edificación? Si logra soportar cargas de sismo mi edificación, por ejemplo, o alguna sobrecarga, algún evento de sobrecarga, entonces mi estructura se va a deformar. En el caso del concreto de 210 que ustedes tienen en rojo, se va a poder visualizar esa deformación. Al ser mucho mayor, el elemento al ser mucho más dúctil, entonces esa deformación nos va a permitir tomar en cuenta el riesgo, ¿no?
podemos visualizar una edificación con una viga pandeada, entonces podemos decir, hoy, ojo, esta edificación está en riesgo, ¿no? Nos da el tiempo a poder salir y evacuar una edificación. Sin embargo, el concreto de mayor resistencia se deforma mucho menos. Se deforma mucho menos y eso también es un síntoma que ya está cerca a la rotura, ¿no? Entonces, no nos daría tiempo o no nos daría tampoco una idea de cuándo está por romperse, cuándo está por llegar a la rotura el elemento. ¿Se entiende la idea? Claro. Entonces, justamente están comentando en el chat. Entonces, esto ocurre cuando se quiere aumentar la resistencia, se quita otro tipo de propiedades al elemento, ¿no? Al elemento en este caso de concreto. Se quita la ductibilidad, se vuelve un elemento mucho más frágil, más resistente, pero más frágil, ¿no? Entonces, estas consideraciones son importantes. Y esto no ocurre con el concreto, o perdón, con la estructura metálica, porque tenemos el elemento que nos permite un buen rango elástico, ¿no? O sea, tiene las dos características. Es alto, de alta resistencia y un rango elástico también amplio. Entonces su comportamiento, por eso es que se dice que el acero es justamente o tiene un comportamiento perfecto estructuralmente hablando, ¿no? Porque nos permite una deformación, un rango elástico amplio, pero también nos permite una alta resistencia. Entonces es muy bueno. El tema de la durabilidad también lo comentamos, la ductilidad y la tenacidad, ¿no? Que está justamente relacionado al tema de la deformación. Y una rapidez en la construcción nos indica entonces un procedimiento constructivo mucho más rápido en cuanto al concreto, ¿no? Mientras que en el concreto, por ejemplo, hay que encofrar, como se les indicaba, hay que hacer el proceso de vaciado, es mucho más complicado, ¿no? Y en cambio el acero es un proceso constructivo en seco, ¿no? En muchos casos es armado nada más, entonces es mucho más rápido. Bueno, la reutilización creo que queda también bastante claro, ¿no? Se puede desarmar el elemento y se puede volver a utilizar o puede darse otro uso a a ese material, ¿no? Algo que aclarar, y por eso le hemos vuelto a explicar esta lámina, es que justamente el acero es una aleación de hierro. Esto sí, por favor, tenerlo bastante claro. El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbón. Bien, eso nos indica entonces que no es lo mismo que el hierro, pero bien, no hay que confundirse entonces, pero sí es una aleación entre el hierro y el carbón. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de los perfiles metálicos. Respecto a los perfiles, vamos a rescatar qué entendemos por perfil. Para hablar de perfiles hay que hablar de sección transversal. Y cuando nos referimos a la sección transversal, justamente nos referimos al corte que tiene un elemento, una sección. O lo que ustedes pueden ver acá, tenemos una vista en isométrico o una vista en 3D. Y en la parte derecha tenemos la sección de la figura. Cuando hablamos de esta sección, nos estamos refiriendo justamente a la sección transversal, al corte que podemos hacerle a una sección, con sus características, medidas, dimensiones. Ahí nos estamos refiriendo entonces a un perfil. A ver, hay una consulta en el chat. Maqueragua Lisbeth nos dice, ¿cuál sería su tiempo de duración a comparación del concreto? El acero tiene, en cuanto a vida útil, un diseño en acero puede llegar hasta más de 80 años incluso, ¿no? A diferencia del concreto, que los diseños pueden llegar hasta 50 años de vida útil. Ahora, las edificaciones, tanto para concreto como para acero, eh, se habla de vida útil a un tiempo efectivo, ¿no? De duración. Eso también está en función de cuántas veces, por ejemplo, ha sido sometido a efectos sísmicos, cuántas veces ha sido sometido a efectos de la naturaleza, ¿no? Entonces, está en función de también muchos criterios.
pero tiene mucho mayor rango de durabilidad a estos efectos, ¿no? Por ejemplo, soportar sismos. Una edificación de concretos después de un sismo tiene muchos riesgos, ¿no? De que puedan haber agrietamientos, que puedan fallar algunos elementos, puedan deformarse, pandearse. A diferencia del concreto, del acero, el acero no presenta estos daños, ¿no? Máximo de repente, si estamos hablando de una estructura que tenga vidrio, que tenga algunos elementos de repente no estructurales que trabajan en función del sistema estructural o adheridos al sistema estructural, puede que fallen, ¿no? Pero no es lo mismo porque el tipo de falla no afecta directamente al sistema estructural, a diferencia del concreto, ¿no? Que como repito, pueden haber agrietamientos, pueden haber fallas de los elementos y estas fallas muchas veces cuando no se pueden subsanar, no se pueden reparar, entonces la única solución ahí es hacer demolición, ¿no? Entonces, hay que compararlo también con ese parámetro, ¿no? En cambio, el acero, al tener buena deformación, al tener un buen rango elástico, entonces permite un mejor comportamiento ante las fuerzas de sismo también. Bien, respecto a los perfiles, entonces ya lo mencionábamos. Cuando hablamos de perfil, entendemos al perfil, a la forma que tiene la sección transversal de un elemento, ¿no? Existen o van a existir varios tipos de elementos de acero en donde a emplear o lo vamos a emplear entonces para las construcciones. Ahora, ¿qué tipos de perfiles tenemos? Vamos a hablar el día de hoy de nuestros productos o perfiles en caliente, perfiles laminados en frío. Bien, entonces el acero también viene en muchos grados, muchas formas y también muchos acabados, ¿no? Tiene una infinidad de grados, ¿no? Más de 1000, 2000, hasta creo que más de 3000 grados de acero diferente. Cada uno obviamente con sus propias características. Son de diferentes tipos, que en este caso significa que nuestro acero puede ser utilizado en un rango bastante amplio, ¿no? Para los usos en infraestructura, los usos en edificaciones, los usos también para elementos como por ejemplo los vehículos, molinos de viento, los puentes, muchos usos, ¿no? Una infinidad entonces de aplicaciones. Ahora, hay que entender que las características que tenga. Entonces, nuestro acero, para cada una de sus aplicaciones, estén en función de su composición química también. Para su proceso de fabricación, si vamos a definir entonces que nuestro acero, como mencionamos, vamos a ver justamente su preparación en caliente y en frío. Y en función de esto, también eso va a tener un impacto que va a ser significante el impacto justamente en el tipo de elemento que obtengamos. Bien, entonces de nuestros perfiles laminados en caliente y que nosotros vamos a identificar como productos no planos, es decir, perfiles de ángulos, canales, perfiles de alas anchas, pueden ser tubos también, varillas lisas y los productos planos, que en este caso corresponden a las planchas propiamente, ¿no? De las planchas o de los perfiles en caliente, o plegados o soldados, se pueden formar secciones combinadas también. Y eso justamente es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, uno de los procesos para obtener los perfiles que nosotros utilizamos en estructuras metálicas es justamente el acero laminado en caliente. Vamos a hablar también más adelante del acero laminado en frío y también de las secciones que se componen, que son compuestas entonces a través de muchos procesos, uno de ellos justamente el soldado, los procesos de soldadura. Bien, de esa manera entonces tenemos distintos tipos de perfiles, perfil tipo W, perfil tipo S, perfil tipo canal, perfil de ángulo, bien, y perfiles luego, por ejemplo, WT, ST, tubulares, que pueden ser circulares, tubulares rectangulares, y también el uso de barras lisas. Bien, y luego también vamos a tener elementos, por ejemplo, tipo canales, que son no el canal de tipo perfil normal. Por ejemplo, se refiere a los canales que se utilizan para las aplicaciones de drywall,
¿no? Perfiles tipo Z, perfiles de secciones de doble canal, de perfiles angulares, pero laminares, que se utilizan, por ejemplo, también para el drywall, y secciones de tipo sombrero, ¿no? Que tienen otro tipo también de uso, en este caso no estructural. De los perfiles en caliente, entonces. Para procesar nuestros perfiles laminados en caliente, la fabricación empieza, bueno, con un gran volumen, en este caso de metal, que normalmente se conoce como palanquilla, y este se calienta, luego se pasa por un procesamiento en donde se aplana todo el, todo el material. Luego se forma un rollo grande y de ahí se mantiene todo eso, obviamente todo lo que les estoy comentando, a través de un proceso de alta temperatura, ¿no? Esto pasa a través de varios rodillos y luego se forman ya las dimensiones o se forma luego el perfil que se está buscando, ¿no? Los perfiles en caliente están se referencia o están en función del reglamento americano, en este caso el IESC, el Instituto Estadounidense de la Construcción del Acero. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de este laminado en caliente? Bueno, acá está mal laminado, tendría que ser. ¿Cuáles son los beneficios? Nuestro acero laminado en caliente, primero que requiere un procesamiento o menos procesamiento, ¿no? Que el laminado en frío, lo que en este caso lo hace mucho más económico. El acero laminado en caliente también permite enfriarse a temperatura de ambiente y prácticamente es normalizado, lo que quiere decir que está libre del estrés interno que puede surgir de los procesos al templar y endurecer mecánicamente. Un beneficio importante entonces los perfiles en caliente justamente es que son más uniformes. Al ser justamente preparados de una masa y en alta temperatura, se genera el perfil en una sola vez, ¿no? Al no ser compuesto, entonces el perfil que obtengamos va a ser mucho más uniforme. ¿Y por qué es importante que nuestro perfil o elemento sea uniforme? ¿Y por qué en todo caso da un mejor comportamiento estructural? Sí, por justamente el concepto de esfuerzos internos. Al momento de un elemento estar sometido a una fuerza, al estar sometido a esfuerzos, entonces estos elementos presentan un mejor comportamiento, ¿no? Porque se distribuyen mucho mejor los esfuerzos internos. Hay una consulta, creo, en el chat. Allá. Sí, hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Ingeniero. Bien, si hay algún problema con el audio, me avisan, por favor. Bien, entonces el acero laminado en caliente es un producto ideal, ¿no? Estructuralmente hablando, entonces es mucho más uniforme. También entonces genera que, bueno, en este caso las tolerancias dimensionales, bueno, en función también de su importancia, eh, sea entonces mucho más, más útil para nuestro tema estructural, para el comportamiento. Pero no quiere decir que los otros perfiles no funcionen también estructuralmente. También van a funcionar, pero hay que tener en consideración que eh, los perfiles en caliente presentan un comportamiento mucho más uniforme entonces. Bien, entonces vamos a tener distintos tipos de perfiles que se pueden obtener por el procesamiento en caliente y hay que saber identificarlos. ¿Cómo es que se identifica entonces los perfiles en caliente? Los perfiles laminados en caliente tienen una designación que está en función de su descripción. Por ejemplo, tenemos en la imagen un perfil tipo C y la descripción sería, por ejemplo, C6 por 10.5 y en este caso significa que un canal de 6 pulgadas de peralte y por un peso de 10.5 libras pie.
Entonces, el perfil se describe con la forma, como letra, ¿sí? El número 6 que representa las pulgadas de peralte, la altura, ¿correcto? Y tenemos entonces 10,5 que vendría a ser su peso, ¿no? Libras pie. Un perfil, por ejemplo, L2 pulgadas por 2 por 3 sobre 16 significa entonces que es un ángulo de 2 pulgadas, ¿sí? Por cada lado y con un espesor de 3 entre 16 o 3 sobre 16 de pulgada también. Podemos también tener un perfil, a ver, no sé si me deja anotar. Ahí está. Un perfil W1840. Este es mucho más sencillo de representar porque en este caso el perfil solamente representa que es de 18 pulgadas de peralte y un peso de 40 libras por cada pie de longitud. Entonces dependerá del tipo de perfil para que podamos definir su nomenclatura y podamos entonces referirnos a cada uno de estos perfiles. Bien, en el caso de los perfiles, también tenemos perfiles soldados. A nivel nacional se utiliza mucho estos perfiles y justamente están en función de la norma ITINTEC 341154, que es el archivo que les he compartido. ¿Lo han podido visualizar? No, no sé si les he compartido al grupo. A ver, y si no, ahorita lo verifico. Lo tienen en la plataforma, pero les voy a compartir. Es un archivo bastante... Bien, ahí les estoy volviendo a enviar a la, al grupo también. Bien, entonces están en función de esta norma. Los perfiles entonces también se conforman con la misma nomenclatura, pero en este caso son soldados, ¿no? Tienen la característica de ser compuestos, ¿no? Tienen entonces los perfiles, por ejemplo, de columna CS o las vigas columna CBS y los tipos de viga BS, ¿no? VS. Bien, entonces también podemos concebir nuestros elementos soldados con esa misma nomenclatura. CS 200 por 41, que en este caso sería un perfil de columna de 200 milímetros de altura, que también sería el peralte, y en este caso el promedio por su peso, ¿no? El promedio de peso de 41 kilogramos por metro. Bien, entonces para todos los elementos vamos a considerar siempre su peralte. La característica está en función de la forma, está en función de la forma y de su peralte, ¿no? La altura en este caso. La altura y por último su peso. Esto para todo. Ojo, ahora, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para identificar principalmente de manera referencial los tipos de perfiles, porque en el tema de planos se van a dar cuenta que muchas veces nos tenemos que adecuar al tema comercial. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a hacer, por ejemplo, el dibujo del plano, nosotros tenemos que considerar las características tal cual lo encontramos en el mercado. Es decir, podemos tener un perfil soldado que de repente tiene otra nomenclatura en la marca, a ver, por ejemplo, ¿no? Aceros Arequipa. Entonces nosotros debemos considerar para el diseño y para el plano esa misma nomenclatura, ¿no? Porque si no va a haber incompatibilidades.
¿no? Puede haber incompatibilidades de que no puedan conseguir, no se pueda conseguir el perfil o que pueda haber algún malentendido. Y justamente el día de hoy también esperemos llegar a esta explicación final de las especificaciones técnicas, que también ocurren igual que en un plano de concreto, igual que en un plano de estructuras normales. Para las estructuras metálicas también vamos a cumplir con esas características que nos indica y nos obliga la norma a plasmar en nuestro cuadrito de especificaciones. Bien, respecto a los perfiles entonces en frío, el acero laminado en frío es esencialmente el acero laminado en caliente, o sea que ya ha pasado por, por más procesamiento y una vez que el acero ya está laminado y se ha enfriado, se vuelve a relaminar, ¿no? Se vuelve entonces a hacer o se vuelve a procesar, pero esta vez a temperatura ambiente hasta que alcance las dimensiones más exactas o en este caso con mejores cualidades de superficie. Entonces, nuestro perfil laminado en frío son los elementos estructurales cuyo proceso de fabricación se lleva a cabo, repito, a temperatura ambiente. Estos perfiles se obtienen por la conformación de planchas metálicas planas en un proceso de plegado. O sea, las planchas metálicas que ya han sido preparadas en caliente, ahora son laminadas, o perdón, son procesadas, pero a temperatura ambiente. Ahora, ¿cuál sería su beneficio? ¿Cuál sería el beneficio del acero laminado en frío? Presenta mejores características de superficie. ¿Qué quiere decir de superficie? Que se ve mucho más bonito que el acero procesado en caliente. No es sorpresa que el acero laminado en frío se utiliza con más frecuencia para las aplicaciones técnicamente más precisas, por ejemplo, ¿no? O donde la estética es importante. Entonces, esto, por ejemplo, para el tema arquitectónico, y justamente en este proceso estamos ahorita, ¿no? De ir a las principales distribuidoras y ver con el arquitecto cuál es el perfil que en realidad se va a utilizar para volver a hacer la verificación, que este perfil o en este caso estos elementos cumplan con las características estructurales que requiere el diseño que estamos planteando y entonces eso plasmarlo finalmente en el plano que va a quedar, ¿no? En el plano final. Entonces, por eso les indico, para ambos perfiles, tanto los que son procesados en caliente como los que son procesados en frío, se debe tener en consideración las características entonces respecto al tema comercial. Podemos entonces tener en cuenta para el diseño las características, pero antes de atrevernos a hacer o a pasar por todo el proceso de diseño, hay que también compatibilizar con qué perfiles están en el mercado, qué perfiles podemos obtener, ¿sí? Porque este proceso de soldado no lo puede hacer cualquiera para que quede bien. Hay que tener en cuenta que se debe contar con los equipos necesarios. Bien, entonces los perfiles laminados en frío son los que se fabrican doblando las láminas, ¿no? En este caso pueden ser láminas delgadas de acero que tienen bajo contenido de carbono o baja aleación, prácticamente de cualquier sección transversal que nosotros querramos. Los elementos tipo canal, por ejemplo, canales atiestados se llama a esta forma, canales en Z, canales en Z atiestada, tipo sombrero, sigma o tipo ángulo, ¿no? Perfiles tipo angulares, que son muy utilizados, por ejemplo, para el tema de nuestros sistemas constructivos en seco, ¿no? Con uno de ellos, por ejemplo, el drywall. Los perfiles que se van a utilizar para algunos tipos de techos, pisos, muros, que varían en los espesores entre 0.01 y 0.25 pulgadas. Los perfiles más delgados son los que se usan para algunos paneles estructurales también, o sea, tienen distintos usos. Bien, antes de eso, a ver, vamos comentando cuál sería la principal, entonces, cuál sería la principal diferencia. ¿Qué otras diferencias podemos identificar entre los laminados en caliente y los perfiles laminados en frío? Ojo, que es importante mencionar entonces que la principal diferencia para este laminado, tanto en caliente como en frío, principalmente hemos dicho que es el proceso, ¿no? Principalmente su proceso, su procesamiento, que uno está a altas temperaturas y el otro está prácticamente a temperatura ambiente, aunque técnicamente esto puede afectar al desempeño
y la aplicación en general del elemento, pero no hay que entonces confundir que las especificaciones formales en cuanto a los grados, en cuanto a las características del perfil, se van a relacionar con la composición entonces que pueda tener mi perfil, ¿no? Podemos clasificarlo también en función de su desempeño, muy aparte de que estén laminados en frío o en caliente. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Sí, a ver, otra diferencia podemos encontrar? A ver, en el chat hay una que es consulta. Ahí a Luis nos indica, perdón, dice, disculpen, los techos aligerados de Tecnopor, esos son perfiles. En los techos aligerados, ¿a qué te refieres exactamente, Luis? En los techos aligerados, el Tecnopor se utiliza, pero no para el uso del que estamos mencionando. A ver, ¿qué otra diferencia podemos encontrar entre estos dos perfiles? Ah, ya, Luis creo que se está refiriendo al uso del Tecnopor, o perdón, al uso de las placas, los cielos rasos en Drywall, por ejemplo. Esos también son perfiles livianos, no tienen un uso estructural y que en este caso son laminados en frío. ¿A eso te refieres, Luis? Ya, también se consideran como perfiles. Repito, no tienen uso estructural, no son de uso estructural, pero son perfiles livianos. También son utilizados en este caso para varios sistemas constructivos, como lo mencionábamos aquí en la lámina anterior. Aquí, miren, los espesores son entre 0.01 y 0.25 pulgadas. Estos perfiles son de los más delgados y se usan para algunos, en este caso, paneles estructurales o, por ejemplo, el uso que Luis menciona, ¿no? Son elementos que se utilizan, por ejemplo, tipo angulares para el drywall, en distintos usos para sistemas constructivos en seco principalmente. Los cielos rasos que se construyen justamente para las construcciones en drywall son una de sus aplicaciones. Esos son perfiles, repito, livianos laminados en frío. Bien, entonces vamos avanzando. Si no hay alguna otra inquietud y algo más que aportar. Hay muchas otras más diferencias. Les voy a compartir también. A ver, hay un video interesante por ahí que me parece que ojalá que lo pueda volver a encontrar. Bien, entonces cuando las planchas metálicas, en este caso, son dobladas en frío, se les conoce mayormente como placas colaborantes. Estos elementos se van a usar de manera principal como encofrado para losas de concreto, por ejemplo, ¿no? Lo que nos permite el ahorro del encofrado en todo el área donde se coloca. También son utilizados entonces para los procedimientos constructivos, en este caso de concreto, una losa de concreto, ¿no? Y también tenemos las parrillas de piso o rejillas metálicas que, a ver si está la imagen. Ahí está que suelen ser utilizadas para el drenaje, ¿no? El drenaje pluvial. Drenaje pluvial, para sistemas de ventilación, suelen ser bastante útiles para ese tipo de función, ¿no? Entonces se componen en función de acero estructural también o de platinas que pueden ser lisas, pueden ser dentadas y que varían también en función y su espesor y su peralte, ¿no? Sus principales funciones se basan entonces en proporcionar una mayor estabilidad y seguridad a los pisos que se encuentran sometidos a carga o también evita la acumulación de líquidos y aporta iluminación, higiene y durabilidad. Dependiendo del tipo de uso, ¿no? Como les indicaba, se puede utilizar para el drenaje pluvial, se puede utilizar para los drenajes, o perdón, se puede utilizar para los sistemas, por ejemplo, de aire acondicionado, en donde, por ejemplo, se necesite tránsito, ¿no?
una zona de alto tránsito, son muy utilizados este tipo de parrillas o rejillas, ¿no? A ver, Lisbeth nos consulta, ¿qué tipo de perfiles se utilizan en una edificación de gran altura? A ver, por eso justamente consultábamos sobre la diferencia. En este caso, los que mejor comportamiento estructural tienen, y vamos a retroceder a ver hasta esas láminas, por aquí donde estaban de las imágenes. Aquí. Miren, aquí, ¿qué tipo de elemento creen que tienen estos edificios? ¿Qué tipo de perfil? ¿Será un perfil laminado en frío? ¿Se podrán utilizar acá el perfil laminado en frío? Para el uso estructural, principalmente, Lisbeth, como mencionamos entonces, una de las características de estos perfiles laminados en caliente son justamente su comportamiento estructural, porque son mucho más uniformes. Entonces van a presentar un mejor comportamiento, ¿sí? Van a presentar mejores características y un mejor acondicionamiento para funcionar estructuralmente. ¿Qué pasa con los perfiles, por ejemplo, soldados? Los perfiles soldados pueden no presentar el mismo comportamiento con un perfil que ha sido laminado en caliente, sobre todo si el proceso de soldado no ha sido correcto. Recuerden, a ver, miren, vamos haciendo por acá miren, si nosotros graficamos por aquí un perfil, vamos a hacerlo un poquito. Ya, miren, ¿qué pasa si este perfil el perfil lo podemos obtener de dos maneras? Este perfil lo podemos obtener de dos maneras, ¿no? Caliente, vamos a poner contexto mejor porque mi letra no está tan listo. Podemos obtenerlo entonces en frío y en caliente. En caliente directamente vamos a obtener nuestra sección de una manera uniforme. ¿Y qué pasa con a ver, tendría que rayarlo, ¿no? O sea, el perfil no va a tener ninguna variación en su composición. Va a ser uniforme totalmente. Porque el proceso de laminado en caliente justamente ha sido procesar una gran cantidad de acero, ¿sí? En aleación entonces con el carbón y directamente se ha obtenido el perfil. Así tal cual ustedes lo ven en la imagen. ¿Sí se está visualizando? Sí, ingeniero. Ya, ahora, ¿qué pasa con el perfil en frío? El perfil en frío ha sido la unión de estos elementos. En este caso se llama también en frío el procedimiento con soldadura. Aquí sí es una combinación de tres láminas, ¿no? Lámina uno, lámina 2 y lámina 3. ¿Y cómo se ha unido? A través de la soldadura. Entonces, ¿por qué se dice que tiene un mejor comportamiento estructural? Recuerden que los elementos, por ejemplo, cuando están sometidos a tipos de esfuerzo, vamos a poner por aquí.
Vamos a poner una carga, ¿sí? Cuando se aplica, por ejemplo, una carga con presión, y hemos dicho que un elemento estructural, cuando se analiza de manera independiente, solamente presenta uno o máximo dos esfuerzos, ¿no? Dos tipos de esfuerzo. Recuerden que fuerza, masa por aceleración, la aplicación de la fuerza corresponde a nuestro esfuerzo, en este caso un esfuerzo normal, pero cuando hablamos de sistemas estructurales, cuando hablamos de sistemas estructurales, el comportamiento que presenta el comportamiento que presentan los elementos ya no solamente va a ser de la aplicación de una sola fuerza y que genera un esfuerzo, sino va a ser una serie de esfuerzos. Vamos a tener esfuerzos combinados. ¿Cuál puede ser uno de estos efectos de los esfuerzos combinados? Por ejemplo, torsión. Nuestro elemento se puede torsionar. Entonces, ¿qué pasa si nuestro elemento en caliente se torsiona? Como es un solo elemento, entonces va a presentar un mejor comportamiento, porque acá no hay una unión, no puede haber fallas. Pero ¿qué pasa si mi elemento en frío, por ejemplo, se torsiona? Puede fallar la soldadura, ¿correcto? Puede fallar la soldadura, entonces no nos genera el mismo comportamiento que un elemento en caliente. Entonces, respondiendo a la pregunta está del chat, de Lisbeth, los perfiles en caliente son los más adecuados para el comportamiento estructural. Ahora, no quita que los perfiles en frío no puedan ser utilizados como elementos estructurales. Sí pueden, dependiendo mucho del tipo de sistema estructural, el número de pisos, a cuántos tipos de esfuerzo va a estar sometido, ¿no? La carga de la edificación, etcétera. Muchos factores. Pero de manera general, los que mejor comportamiento estructural nos va a dar son los perfiles en caliente, ¿no? Presentan un mejor comportamiento debido a su uniformidad en el proceso de fabricación. Sesión 3. Les comparto también la imagen al grupo. Ah, ya, hay otra consulta. Erika nos dice, ingeniero, una consulta. En la imagen de la izquierda que mostró en las vigas se ven algunas líneas verticales. ¿Esos son los antiesadores o esa parte del perfil? ¿En cuál imagen? ¿En la de la lámina, Erika? ¿Aquí en la imagen te refieres acá? A ver, ya te referías a estas líneas verticales. A ver, vamos a remarcarlo por aquí. ¿A estas líneas verticales te referías? Estas líneas verticales son algunos elementos en donde se están apoyando las vigas. Hay unas vigas internas. Entonces son los pernos y pueden ser algunos seguros de la viga. Pero en general el perfil se mantiene, es uniforme. Tiene algunas perforaciones, sí, en donde se pueden presentar, por ejemplo, acá algunos pernos. Y también pueden ser refuerzos del mismo perfil, ¿no? En este caso principalmente son el seguro en donde las otras vigas, no sé si se visualiza bien,
se están apoyando. Justo donde llega la viga, mira, está esa línea. Mira, vamos a ampliarlo un poquito más. Bien, no sé si se aprecia, Erika, pero ahí está ahí, no, por aquí. Justo donde llega las vigas internas, corresponde entonces a donde se está asegurando la viga. No, porque no, creo que esto porque no era viga. Bueno, volvamos a nuestra diapositiva, nos hemos quedado más adelante. Listo, entonces respecto a los perfiles en frío, ya hemos visto cuál es su detalle, cuáles son sus usos. Y hemos dicho que estas láminas también entonces delgadas, mucho ojo, son también entonces procesos o han sido procesados en frío, ¿no? A temperatura de ambiente. Ahora hablemos de la soldadura, que justamente van a encontrar muchos detalles e información también importante en el documento que les he compartido tanto en la plataforma como en el grupo. Bien, entonces, ¿qué es la soldadura? ¿Qué entendemos por soldadura? ¿Qué entendemos por soldadura, señores? Hay muchas maneras de definir no solamente la soldadura, sino que también de identificar la función que va a tener. La soldadura es un proceso, como dice la diapositiva, en el que se unen partes metálicas mediante el calentamiento de sus superficies. En este caso, de un estado o superficies a un estado plástico o fluido, ¿no? Nos permite que las partes fluyan y se unan. Pero no solamente es el proceso de unirlo mediante el calentamiento de las superficies, sino que también es adherencia de algún elemento. Los tipos de soldadura, que son los que justamente vamos a ver, así como las uniones entre las planchas, dependen o van a depender principalmente de los espesores de los perfiles, la calidad del material y los requerimientos particulares de las juntas y procesos que se tengan, en este caso en un taller. Las soldaduras pueden realizarse por dos métodos distintos. Tenemos la soldadura por gas, o sea, la soldadura oxiaci- oxiacetilénica o la soldadura por arco, que son de las que vamos a hablar. Ahí en la imagen, pues están ustedes viendo un proceso de soldadura en unos elementos bastante grandes, ¿no? La soldadura por gas, entonces en la boquilla de un maneral o soplete, ya sea manejado por el soldador o por una máquina automática, se quema una mezcla de oxígeno con algún otro tipo adecuado de gas. Ese es el procedimiento básico. El gas que se utiliza normalmente es una soldadura estructural, es acetileno y el proceso recibe el nombre de soldadura oxiacetilénica. La flama que se produce puede utilizarse para corte también de metales como para soldar. Entonces, ojo, este procedimiento del que estamos hablando es el que solamente une a los elementos a través de calentamiento. No es la soldadura que conocemos en donde, por ejemplo, se agrega un elemento o se agrega material de acero, ¿no? La soldadura solamente calienta y une los elementos, ¿no? La soldadura por gas es muy fácil de aprender y el equipo necesario para efectuarse es relativamente económico. Sin embargo, es un proceso algo lento comparado con algunos otros y normalmente se usa para trabajos de reparación y mantenimiento y no para fabricación y montaje de grandes estructuras.
El luz entonces es el que ustedes están viendo. Y ahora vamos a hablar de la soldadura por arco. La soldadura por arco es una de repente un poco más conocida, ¿no? La soldadura por arco se forma por un arco eléctrico. Vamos abriendo ya mejor la diapositiva. Ahí está. Un arco eléctrico entre las piezas que se sueldan y el operador sostiene el electrodo con algún tipo de maneral o máquina automática. El arco es una chispa continua entre el electrodo y las piezas que se sueldan, que provoca la fusión y dice la resistencia del aire o gas entre el electrodo y las piezas que se sueldan convierten la energía eléctrica en calor. Esto entonces ustedes pueden ver en la parte derecha. Se refiere entonces a nuestra soldadura por arco, ¿no? Se produce en el arco a una temperatura que fluctúa entre los 3000 y 5000 grados centígrados. A medida que el extremo del electrodo se funde, se forman entonces pequeñas gotitas o globulitos de metal fundido, que son forzadas por el arco hacia las piezas por unir, penetrando en el metal fundido para formar la soldadura. Entonces, miren, aquí está la principal diferencia con la soldadura a gas. Justamente la soldadura a gas solamente calienta las dos partes. En cambio, este tipo de soldadura genera entonces, en este caso, las gotitas o globulitos de metal fundido, ¿no? El grado de penetración puede controlarse con precisión por la corriente consumida, debido a que las gotitas fundidas de los electrodos en realidad son impulsadas a la soldadura, y la soldadura de arco puede usarse con éxito en trabajos con diferentes altitud geográfica, justamente por la temperatura. La más utilizada, la más común para estructura metálica en general suele ser esta, ¿no? La estructura o la soldadura por arco. Ahora, hablemos de los tipos de soldadura. Los dos tipos de soldadura principales son, en este caso, la soldadura de filete y la de ranura. Además de las soldaduras de tapón y de muesca, ¿no? Que no, bueno, no son tan comunes en el trabajo estructural. Vamos a hablar más de nuestra soldadura de filete y de ranura. En el caso de la ranura, de una penetración completa y de penetración parcial. En la parte derecha podemos visualizar. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí está viendo? ¿Qué pasó? Ah, se colgó la máquina. Esperen, esperen. Ya, entonces, a ver. Ahí está. Hola, hola, ¿ahí se escucha bien? ¿Están visualizando la pantalla? Ahí está. Listo, listo, gracias. A ver, hay varias consultas sobre los tipos de soldadura y las características. A ver, vamos leyendo por acá. En general, ¿cómo saber? Dice Luis, ¿cómo saber qué soldadura debe hacerse en determinado perfil? Y la otra es por el espesor de los elementos a soldar. Por ejemplo, de una escalera metálica hacia una viga de concreto que sobresale una platina. Ya, a ver, primero, eh, el tipo de soldadura aplica en función de no solamente de la unión de los elementos,
sino que también aplica para los perfiles. Entonces puede tener distintos usos la soldadura. Ahora, para la primera consulta dice cómo saber qué soldadura se debe hacer para determinado perfil. Nuestra soldadura tipo arco es la que se usa comúnmente para el uso estructural. ¿Sí? La soldadura, entonces, como ustedes han visto, la soldadura por gas, estamos viendo, normalmente se utiliza para hacer reparaciones, ¿no? Para otro tipo de uso, no para un uso estructural. Entonces, la que vamos a utilizar respecto a los tipos de soldadura, vamos a usar para este tipo de, este tipo de estructuras, la soldadura por arco. Ahora, la otra era soldadura MIG que se utiliza gas argón. Bien. Entonces, nuestra soldadura tipo filete. Las soldaduras de filete son, en este caso, con las donde se traslapan una parte sobre otra y también pueden usarse juntas, a las que pueden ser simples o pueden ser dobles. Ahí utilizamos esta soldadura tipo filete. Mejor se puede notar acá, miren, la soldadura son o suelen ser mucho más económicas, ya que, bueno, es necesaria poca preparación de las partes en donde se va a conectar los elementos, ¿no? Además, los soldadores que tienen menos experiencia también pueden hacerlo muy bien en comparación de aquellas soldaduras que requieren especialización, ¿no? Para su aplicación. Entonces, esta puede ser, por ejemplo, una soldadura. A ver, están escribiendo al chat. Deben estar calificados. Bien, como estamos escuchando y viendo ahorita, miren, dependiendo, ¿no? Para el tema de trabajo de los operadores, no necesariamente tienen que estar certificados. Ahora, en los proyectos mineros, por ejemplo, ahí sí es diferente, ¿no? El tema de certificación y el tema justamente de validación para la experiencia en este tipo de trabajos. Pero a efectos de, por ejemplo, estructura, ahorita a nivel nacional, mm, específicamente no se requiere de manera obligatoria, ¿no? La certificación, dependiendo entonces del tipo de proyecto en el que se vaya a elaborar, ¿no? Ahora sí, veamos el otro tipo de soldadura. Hemos visto la soldadura de filete, ahora la soldadura de ranura. La soldadura de ranura son las soldaduras que hacen entonces, se hacen entre las ranuras de los elementos que se van a conectar. Se usan cuando los miembros que se conectan están alineados en el mismo plano. Son usadas entonces también en cualquier situación que implicaría un ensamble entre los miembros a conectar. Aquí, por ejemplo, ¿no? La unión de una viga columna o en este caso también una junta a tope, ¿no? De los elementos en donde están alineados también. Las soldaduras de ranura son bastante comunes en las conexiones, como por ejemplo los empalmes de columnas y las conexiones entonces alineadas a tope, conocidas como a tope, ¿no? De patines de vigas a columnas, por ejemplo, ¿no? Y constituyen o se constituyen alrededor de 15% de las soldaduras estructurales. La unión de los elementos, por ejemplo, se ha utilizado o es utilizada este tipo de soldadura, ¿no? A ver, para unirle y soldar correctamente ahí con biseles. También, ahorita justamente lo vamos a ver. Dicen que los soldadores deben ser calificados. Ah, no, está bien, ya lo vimos esa consulta. Bien, entonces las soldaduras de ranura pueden ser, como hemos visto, de penetración completa y de penetración parcial. En el caso de la penetración completa, que se extiende sobre todo el espesor de las partes conectadas, y de penetración parcial cuando se extiende solamente en una parte del espesor de los miembros.
Entonces, ese tipo de soldadura es la que nos permite unir a los elementos. La de ranura, de penetración completa y penetración parcial. Tenemos también nuestra soldadura tipo tapón, que suelen ser utilizadas para conectar diferentes partes de un miembro debido a que, o su poca penetración. Se refiere al tipo de empalme, ¿no? En este caso, a ver, se refiere a que esta parte justamente donde los elementos están o tienen poco traslape, suelen ser mucho más común el uso, ¿no? Se utiliza entonces las soldaduras tipo tapón cuando hay poca penetración entre los elementos y no se asegura una adecuada transmisión de esfuerzos, por lo que no es recomendable en muchas situaciones. Primero, porque esta es una solución también, una solución a efectos de que se pueda presentar este tipo de traslape, pero no es recomendable tampoco estructuralmente, ¿no? Entonces va a depender mucho obviamente acá estamos presentando los tipos de soldadura, no los más recomendables ni, digamos, los, los, los que necesariamente deberían ir en un elemento estructural. Porque recuerden que nosotros estamos viendo el acero como material de construcción, que puede ser estructural o que no necesariamente puede ser estructural, ¿no? Bien, ahora sí hablemos de las posiciones de la soldadura. Cuando hablamos de posiciones de soldadura, nos vamos a referir a las posiciones, por ejemplo, horizontal, vertical, plana y también creo que era de sobre cabeza. Ahí está. Posición plana, la que se realiza sobre un plano horizontal y la ejecución de cordones de soldadura en esta posición va a ser mucho más fácil y económica también. Aquí vean. También, ahorita lo vemos. Entonces, tenemos la plana y la vertical. Dice, las planchas a soldar se encuentran en posición vertical. Entonces, nos estamos refiriendo a nuestra soldadura de esta manera, ¿no? La que tiene posición vertical. Posición horizontal. Y también tenemos posición de sobrecabeza o en lo alto. Bien, entonces, a ver, ¿qué viene el chat? Son referencias de cómo nosotros podemos identificar los tipos de soldadura. Carlos o José Carlos nos dice ascendente y descendente también. Eso dependiendo ya del proceso, ¿no? Acá estamos hablando de la ubicación, cómo es su posición. La descendente o ascendente es cómo se va a ejecutar el proceso de soldado. De sobrecabeza, en este caso, aquí está la de sobrecabeza, o también en lo alto, ¿no? Que es la parte, la imagen de la parte inferior derecha. Pero José Carlos, ascendente o descendente se refiere al proceso, no a la posición, que también va a ser importante, también. Se debe definir eso, por ejemplo, esa característica dentro del plano de estructuras, también. Los tipos de uniones, ya hemos conversado de algunos, los hemos mencionado. Los tipos de uniones que se pueden formar en una soldadura son la unión a tope, que son los elementos alineados totalmente. Son los elementos que están alineados totalmente. Entonces la soldadura justamente ya se denomina de esa manera. Tenemos en esquina los elementos justamente en donde la soldadura va en la unión de esquina, la unión en T para los tipos de perfiles compuestos, por ejemplo, ¿sí? De solape, o en este caso donde los elementos se traslapan, y de canto, ¿no? Cuando los elementos en este caso también tienen una parte de unión en canto, ¿no?
¿Cuánto nos falta todavía? Carmen, te llaman. Bien, entonces ahorita ya nos correspondería ver el tema de la simbología, pero antes de esto, hasta ahorita, ¿se está entendiendo, señores? ¿Tienen alguna inquietud? Nos quedaría ver la simbología de soldadura, pero antes de esto, a ver, vamos viendo el archivo, ¿dónde está? Miren, entonces vamos a ir viendo, ojo, la soldadura no es el único elemento que nos va a ayudar a unir a nuestra estructura metálica, a nuestros perfiles. Es una de las maneras y justamente lo hemos tocado porque hemos visto que es una manera también de conformar eh, los perfiles en frío, ¿no? Ahí se está visualizando el plano. Es el archivo justamente que les he compartido. Está también en AutoCAD por si acaso, pero lo he compartido al grupo porque sé que no todos tienen el AutoCAD. Bien, miren, entonces vamos buscando un ejemplo bastante sencillo acá que tenga soldadura. ¿Cuál de estos será? Bien, acá creo que se puede visualizar bien. Bien, aquí por ejemplo, en el tipo de unión, ¿qué tipo de soldadura tenemos acá? Miren, refiriéndonos a este perfil, perfil uno, y acá con verde vamos a poner el perfil 2. En este caso es una columna de doble 14 por 145. ¿Recuerdan? B doble es el tipo de perfil. El 14, ¿a qué se refería? Correcto, Luis, muy bien. ¿A qué se refería el 14, señores? Se refería al peralte, muy bien. Nos estábamos refiriendo entonces al peralte. Y el 145 al peso, muy bien. Excelente. Ahora, este tipo de unión entonces, ojo, miren bien, ¿ah? ¿Podemos aplicar acá ranura? Miren el detalle, acá no está especificado, pero justamente, sí, no está justamente, pero miren, hay algunas placas acá. Vamos a ponerlo con, no sé si se verá el amarillo. Hay una placa acá. O sea, la viga, en este caso uno, tiene unos elementos tipo placa entre la unión de la columna y viga. Correcto, señores. Miren, en el tema entonces de unión, no necesariamente, como hemos mencionado, va a ir solamente la soldadura. En este caso puede tener un refuerzo, puede tener entonces un refuerzo especial. Hay varios refuerzos, no solamente la placa TP1, sino también, miren,
en la parte interior del otro perfil, está con línea punteada, acá, tenemos también otra placa. Entonces, obviamente la placa está cumpliendo una función de refuerzo, pero la soldadura cambiará. No, ¿verdad? Seguimos aplicando entonces nuestra soldadura de tipo ranura. Ahora, de nuestra soldadura tipo ranura, ¿qué tipo de penetración tendrá? ¿Completa o parcial? Ay, Luis, sí, el peso por el del perfil es por unidad, correcto. Correcto, también. Entonces sería una soldadura tipo ranura de penetración completa, completa. Correcto. En este caso sería entre los elementos de tipo placa, ¿no? Las placas que están cumpliendo la función de refuerzo y la columna, ¿no? Directamente. Muy bien, entonces miren, acá tenemos varios ejemplos. Dentro de este plano no solamente vamos a poder visualizar que, digamos, hay soldadura para unir a los perfiles. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, por acá, vamos a ver entonces otros tipos de detalles, como por ejemplo, y eso lo vamos a ver también en la siguiente sesión, que los elementos también estructurales pueden ser unidos a través de pernos. Esto hace, por ejemplo, que nuestra estructura sea desmontable. Entonces también dependerá del tipo de esfuerzo que nosotros estamos aplicando al elemento o el tipo de comportamiento que vamos a darle a nuestro elemento, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos hablando también de la misma tipo perfil de columna, W14 por 145, que sería este, ¿correcto? Y acá entonces tenemos dos canales, ¿no? O dos perfiles tipo canal. Bien, que en este caso van a ser el elemento de unión hacia otro elemento estructural. Pero en este caso no se está utilizando soldadura, se está utilizando pernos. Entonces, uno de los elementos que nos pueden ayudar en otro es la soldadura. No significa que sea el único. Y además, aparte de la soldadura, van a haber otros elementos sí apoyados, que también los vamos a ver en la siguiente sesión. Bien, en la siguiente semana vamos a desarrollar una actividad. Vamos a ver si, bueno, hasta ahorita no tenemos todavía gran participación, todavía estamos pocos, ¿no? Entonces vamos a hacer de repente algunos grupos y vamos a formar sesiones de subgrupo para desarrollar algunas actividades interactivas con el material. Bien, respecto a los que no tienen AutoCAD, no se preocupen, vamos a tratar de compartirles el material en PDF, pero también va a ser necesario de que puedan interactuar. Entonces vamos a habilitar, repito, las sesiones de subgrupo a fin de desarrollar actividades. Sería ya a partir de la siguiente sesión, ¿no? Vamos a ver también cómo estamos con el tema tiempo. Bien, nos queda entonces de la parte temática, nos queda ver la simbología. Algo breve respecto a nuestra simbología. Nosotros vamos a utilizar entonces la simbología de la soldadura, que en este caso ha sido desarrollada por la Sociedad Americana de Soldadura.
Con un excelente sistema taquigráfico se da toda la información necesaria con unas cuantas líneas y números, ocupando apenas un pequeño espacio en los planos y dibujos, sobre todo, ¿no? Que nos va a ser bastante útil. Los símbolos entonces de la soldadura eliminan la necesidad de dibujos especializados, ¿no? Con las soldaduras y hacer largas notas descriptivas, o sea, mucha explicación, ¿no? La simbología entonces nos permite hacer un resumen, ¿no? El propósito de esta sección en este caso es dar la idea general de la apariencia de símbolos de soldadura y la información que puede contener respecto a la soldadura, ¿no? Por ejemplo, línea de referencia, en este caso el tallo que no se refiere cuando hay una referencia y las referencias que son colocadas específicamente para el tipo de soldadura, ¿no? Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco también cuando vamos revisando las características del material, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un símbolo de soldadura con ranura en V para ambos lados. Entonces, miren. Ay, hola, 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 ahí se escucha. Hola, ahí se está escuchando. Ingeniero. Gracias, gracias por avisar. Bien, entonces respecto a nuestra simbología, ya lo acabaríamos de desarrollar la siguiente sesión. El día de hoy por el tema tiempo ya no nos faltó, pero al menos entonces nuestra parte introductoria de entender que en función de la simbología nos vamos a ahorrar muchos detalles, muchas características para las indicaciones en los planos. Entonces, esta parte en vez de verlo con las diapositivas, lo vamos a ir desarrollando de manera aplicativa. Ya, vamos a ir entonces ya utilizando nuestro material didáctico que les he compartido. Adicionalmente a ello, les voy a cargar más material también. Estén atentos a la plataforma